Bueno, buen día. Eh, Vamos a continuar. Y bueno, para recapitular un poco, estábamos haciendo la regla de la cadena, que es una de las propiedades fundamentales, y hoy más vamos a ver un poco sobre algunos aspectos de la regla de la cadena, ¿no? Bueno, lo que habíamos hecho, lo último que habíamos hecho era llegar a esta fórmula, ¿no? Que es, digamos así, la regla de la cadena en su forma clásica, ¿no? La forma, eh, en forma de derivadas parciales, si quieren, ¿no? En realidad es otra forma de escribir lo mismo, ¿no? Que en forma sintética lo habíamos escrito como una composición, ¿no? Como esta composición de aplicaciones perdón, de transformaciones lineales, ¿no? Que es como lo estamos considerando la derivada ahora, esta de aquí, ¿no? Entonces, eso es lo último que habíamos hecho y al respecto solamente hacer dos puntualizaciones que en realidad ya habíamos hecho, esto de que también se la puede deducir a partir de tomar las matrices de las transformaciones lineales respectivas respecto a las bases canónicas, ¿no? Y recordar que la matriz de una composición es el producto de las matrices, ¿no? Vamos a seguir en esa línea y otra observación que hay que tener en cuenta todo el tiempo es la que se refiere a la notación clásica, ¿no? La notación, lo que se llama la notación como variables, ¿no? Como variables. Entonces, esto es importante porque esencialmente esto es lo que van a encontrar frecuentemente en los libros, ¿no? Eh, También se le llama notación clásica, pero yo la llamo de variables para enfatizar un poco de lo que se trata, ¿ya? De lo que se trata eh, en la práctica, ¿no? En la práctica, generalmente lo que nosotros llamamos una función de X, es decir, cuando nosotros hablamos de una función de X, por ejemplo, esta expresión Y es una función de X, nosotros cómo entendemos esto, ¿no? Pues dependiendo del contexto en el que se trabaja, por ejemplo, un matemático lo entendería así, y es igual a f de x. Y es más o menos en este ámbito en el cual hemos estado nosotros trabajando nuestros conceptos, ¿no? Y sin embargo, en el ámbito de las técnicas, en la ingeniería, en la ciencia en general, se suele o se acostumbra más que todo por motivos em, históricos, eh, escribir esto como y igual a y de x, así, ¿no? Y se dice entonces que esta variable y depende de x, ¿no? Pero no se coloca otro nombre para designar la asignación, sino se utiliza la misma letra y, ¿no? Se puede pensar, se debería entonces imaginar que se utiliza el mismo símbolo para significar dos cosas distintas, ¿no? Este Y, que significaría una cantidad, ¿no? Y este Y, que es el mismo Y, pero que significaría la función, ¿no? Es decir, la asignación que se realiza, ¿no? Entonces, es una licencia notacional que se la realiza fundamentalmente para poder facilitar un poco la notación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nuestra función aquí, por ejemplo, f, ¿no? Sabemos que tiene un determinado número de variables, ¿no? F1, ¿cuántas tenía? El f tenía,
aquí está, ¿no? El f n, digamos, ¿no? Digamos que tenía n variables, ¿no? Es una variable vectorial de paso, así, ¿no? En términos en esta forma de variables, esto se lo escribiría como y1, y2, y3 hasta yn, pero se hace la misma, se toma la misma licencia, es decir, lo que, lo que se debería escribir como o sea, ¿cómo lo escribo esto? Bueno, se escribiría de esta manera, ¿no? Se tomarían n variables de nuevo, y1, y1x, así, ¿no? Refiriéndose a la primera función coordenadas y a la primera coordenada del vector variables, ¿no? Y2 igual a y2 de x, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todo esto en realidad se está refiriendo a lo que nosotros entendemos como funciones coordenadas, ¿no? Que hemos estado llamando F1, F2, Fn. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros, con este tipo de licencia en términos de notación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, la derivada, ¿no? En este caso, ¿no? La derivada, por ejemplo, la derivada parcial de la función coordenada de la composición con la función g, es decir, f compuesto con g sub i, ¿no? Que hemos visto el anterior, con respecto de x sub j, ¿no? Esto sería la derivada parcial con respecto a la variable xj de la función gi, pero una vez con respecto a la variable x, ¿no? Porque la función g, de nuevo la estamos viendo como una función, pero de y a su vez el y ahora la estamos viendo como una función de x, o sea, como una variable de x. Entonces, a partir de esa interpretación, ¿no? Esta sería la derivada, la denotaríamos, o sea, su equivalente sería la derivada parcial de g sub i, pero respecto a xj nomás, sí. Teniendo en cuenta que ahora la variable, la f de x es la nueva variable, ¿no? Entonces, a partir de esto, nosotros lo que tendríamos, la forma que adquiriría el teorema 1, la regla de la cadena, ¿sí? Sería la siguiente, sería la derivada parcial de GI respecto de Y, perdón, respecto de XJ, que no es su variable original, ¿no? Sería igual a la sumatoria desde K igual a 1 hasta N, ¿no? O sea, lo mismo, solo que ahora aquí derivada de GI, las coordenadas de la variable G de la función G, con respecto de YJ, que son sus variables, YK, perdón, que son sus variables originales, derivada de YK con respecto de XJ. Y aquí, por ejemplo, está lo que les decía, ¿no? Este YK es la función coordenada de la función, la késima función coordenada de la función F, que aquí la escribimos solo como Y, ¿no? Por eso es que directamente aparece aquí. Aquí, entonces, fíjense cómo utilizamos el YK. En este caso lo usamos como función, la función coordenada de y igual a yx, que para nosotros es f de x, ¿no? Y aquí la utilizamos en la otra acepción, ¿no? Estamos viéndola como la coordenada de la variable y. Coordenada de la variable y, ¿no? ¿Sí? Y aquí estamos, fíjense, aquí no hay problema. En realidad aquí estamos considerando que el GI es una función, cada GI es una función
Y, ¿no? GI es una función de Y, pero este Y lo estamos viendo como una función a su vez de, bueno, lo voy a hacer abajo mejor para que me alcance la anotación. Esto lo voy a hacer aquí, ¿no? Eh, digamos así, ¿no? Aquí este GI, ¿no? GI estamos viéndolo como GI de Y, así, ¿no? Pero en realidad estamos viendo como GI de Y de X, así, ¿no? Solo que por eso estamos omitiendo, porque lo estamos viendo como el valor de la composición, ¿no? Como una función, pero lo tendríamos que ver así. Lo voy a usar, ¿ya? No, es función de Y original, es función original de Y, ¿sí? Y por eso sacamos derivadas parciales después de las coordenadas de la variable Y, ¿no? Solo que aquí estamos evaluando esta expresión en el Y de X, ¿no? Entonces, aquí no lo estamos colocando, pero eh, es importante tenerlo en cuenta eso, ¿no? Derivada GI, lo que estamos omitiendo es esto, es en realidad la derivada del GI, ¿no? Con respecto del YK, evaluado en el YX. Eso es lo que no lo estamos escribiendo, ¿ya? Para omitir, para facilitar la anotación, ¿sí? Y aquí, en este lado, ¿no? En este lado, aquí sí estamos tomando lo que les estaba diciendo, ¿no? En este caso, el GI lo estamos viendo como una función de GI de Y, pero GI de Y de X, ¿no? Por eso es que estamos tomando las variables, las, las variables, pero de esta composición, ¿no? Entonces, este XJ corresponde a las variables de CX, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí de nuevo hacemos una especie de abuso de notación y el GI suelto lo estamos viendo de dos formas. Primero, como una función solo de Y aquí, ¿no? Una función de Y, pero donde Y es la variable donde vive el GI, ¿no? Así es como lo estamos viendo aquí, por eso lo derivamos respecto de los YK, que son las variables de Y, ¿no? Pero aquí lo estamos viendo ya como una composición, ¿no? Como la composición respecto con la otra función que para nosotros es solamente Y de X, y por eso la derivada es respecto de XJ. Entonces, este tipo de notación medio ambigua, ¿no? En realidad se va a desambiguar en el momento en que ustedes entienden el contexto en el cual se está dando, ¿no? Entonces, en muchos textos de cálculo ustedes han debido aprender, probablemente en cálculo 2 han aprendido así, pero es importante notar estas diferencias, ¿no? Que hacen que todo esto cobre sentido en función de la idea de la regla de la cadena que hemos aprendido, ¿no? Que es como una composición y la clásica como derivadas parciales y sumatorias. Entonces, es un tema de adecuarse al contexto en el cual se está dando el tema, ¿no? Ahora, una observación que ahora relacionado al último corolario que hemos hecho, que es este de aquí, que se refiere a la, a a la función inversa, ¿no? En el sentido de que si yo tengo si tengo una función que tiene una inversa y ambas son si una de ellas es un isomorfismo y tiene una inversa, ¿no? Entonces tenemos eh, bueno, que la inversa también es un isomorfismo, ¿no?
O sea, hemos determinado la inversa, ¿no? A partir de la hipótesis de que es diferenciable, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es que esta condición de que la inversa sea diferenciable no se la puede, no se la puede omitir, ¿no? Y el ejemplo más sencillo y clásico de eso es esta función. Es la función raíz cúbica. Bueno, en realidad es la raíz potencia cúbica, f de t igual a t al cubo, por ejemplo. Esta función, fíjense, es una biyección, ¿no? Es una biyección. Todos saben que su inversa, ¿no? F a la menos 1, que va también de R en R, ¿no? No es nada más que la, que la función, bueno, le voy a usar la variable t y s ahora, es la función raíz cúbica de s. O pues viene s a la 1/3. ¿No? Entonces, esta función está bien definida. Además, observen que esta función es de clase C infinito, ¿no? F es una función de clase C infinito. La tercera derivada ya se hace constante y se hace, por lo tanto, cero, ¿no? Entonces, de ahí siempre se va a derivar. El detalle es que su inversa, fíjense, esta función no es derivable, no es diferenciable en S igual a cero. ¿No? Ustedes saben eso, ¿no? El detalle, la razón por la cual esto no se va a cumplir es que esta función no cumple la condición del teorema, ¿no? Fíjense que esta f, cuando yo lo derivo en cero, me va a dar cero, ¿no? Y para que se aplique el corolario que hemos hecho aquí, ¿no? Yo necesito que la derivada sea un isomorfismo, es decir, cuando la función es diferenciable, entonces la derivada es un isomorfismo. Si esta función fuera derivable, la inversa, esto debería ser un isomorfismo, pero no lo es, ¿no? La derivada en cero no es un isomorfismo. No es isomorfismo. Cuando dijo isomorfismo, estoy, por ese caso, refiriéndome a la derivada como transformación lineal. Aunque la derivada clásica es cero, este cero, en términos de transformaciones lineales, se está refiriendo a la transformación lineal nula, ¿no? Porque ya saben de que cuando yo tengo una función real de variables de A, la derivada en un punto t, ¿no? Es un número en términos de lo que uno aprende en cálculo 1, pero para lo que estamos haciendo ahora también puede interpretarse como, si este le llamo, digamos, V, ¿no? Es un número, también lo puede interpretar como una transformación lineal, la transformación lineal que va como hemos hecho para curvas, ¿no? La transformación lineal que a cada h le va a asignar f't de h, y este f't de h no va a ser nada más que el producto por este número que originalmente llamábamos la derivada, b por h, ¿no? Entonces, cuando yo hablo y cuando yo digo que esto no es un isomorfismo, no me estoy refiriendo al número, estoy refiriendo a la transformación, ¿sí? Y como este b es cero, entonces esta va a ser la transformación nula, ¿no? Entonces aquí estoy hablando de la transformación nula, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso es que el corolario, nuestro corolario no, hay que tener cuidado al aplicar ese corolario, ¿ok? Muy bien. Ahora, a partir de esta nuestra regla de la cadena, ¿no? Nosotros podemos inferir una serie de propiedades adicionales de la diferenciabilidad de una manera un poco más directa, ¿ya? Entonces, nuevamente esto va a ser un corolario, ¿sí? Y va a ser esencialmente un corolario que nos va a permitir mm, eh, manipular una serie de funciones, ¿ya? Entonces vamos a comenzar
con las funciones que queremos, una función f, una función g, que van a estar definidas en abiertos de... bueno, lo voy a hacer para espacios vectoriales normados y vamos a ver hasta dónde puedo mantener esa hipótesis, ¿ya? Para lo que quiero hacer, ¿no? Y vamos a suponer que estas dos funciones son diferenciables en un punto X de su dominio, que sería el U es abierto, obviamente, ¿no? Eh, y vamos a considerar lambda un número real, ¿ok? Así. Entonces, vamos a llegar a esta conclusión, entonces, algo que ustedes ya lo saben, vamos a tener varios hechos, ¿no? Primero, que la suma f más g, que es la suma de transformaciones, de funciones, perdón, esto y el producto por el escalar, lambda f, así, que también va de u en f, ambos son diferenciables en x. Son diferenciables en x, ¿no? Y esto ya lo habíamos demostrado incluso. Y las derivadas eran fáciles de calcular, ¿no? F más G prima, la derivada de la suma es la suma de las derivadas, así. Y la derivada de la multiplicación por un escalar, ¿no? Lambda F es igual, prima de X es igual a lambda por F prima de X. Esto es algo que lo habíamos ya demostrado, pero ahora lo vamos a demostrar de una manera alternativa y más rápida, ¿no? Ahora, si consideramos que ahora nuestro F, el espacio F es justo nuestro campo escalar, ¿no? Que lo voy a denotar así, ¿no? El campo escalar de F como espacio vectorial normado, ¿no? Que puede ser los números reales o los números complejos, ¿sí? Si ese es el caso, ¿no? Entonces, otra cosa que podemos demostrar es que en este caso, si por ejemplo, nuestro f de x, que en este caso sería un número ahora, fuera distinto de cero, ¿así? Entonces, ¿no? Eh, para todo x, si esto sucediera para todo x, ¿no? ¿No? Entonces podemos concluir que entonces el inverso, 1 sobre f, ¿no? Como función de u en f, que para nosotros ya sabemos es para este inciso. Esto es diferenciable en x, ¿no? Y además la derivada, y esto es lo que no hemos deducido, pero ahora se nos va a hacer un poco más fácil de hacerlo. La derivada de la inversa es nada más que este escalar, que sería menos 1 sobre f de x al cuadrado por, ¿no? Y aquí vendría la transformación lineal f' de x. Si es este número por esta transformación lineal, ¿no? Fíjense que este es algo muy similar a lo que nosotros ya sabíamos de la derivada de un cociente, ¿no? Del inverso, ¿sí? Entonces no es algo muy raro, ¿no? Entonces C, ¿no? Digamos el último inciso, C, ¿no? Voy a intentar hacer que entre aquí. No, es que si nosotros ahora consideramos una transformación B, ¿no? Bilineal, ¿no? Pero que va a ir de ahora de F por F en algún G, digamos, ¿sí? ¿No? Es bilineal, es una transformación bilineal. Ya sabemos lo que es eso, ¿no? Entonces, esta aplicación, que la voy a escribir así, B, F, G, que ya se imaginarán cuál es, ¿no? Que en mi caso iría de U en G,
¿no? ¿Qué hace? Bueno, lo voy a escribir ya, definida como esta, ¿no? BF, G aplicado en un X, ¿no? Que sería este, ¿no? Este. No es nada más que B de F de X, G de X, ¿no? Es una composición, ¿sí? Para todo X, para X en U. Esta función, esta aplicación, es diferenciable en X, que pertenece a U, ¿no? Y además, y esto es lo que nos interesa, la derivada de esta función, ¿no? B de F, G, que le estamos escribiendo, la derivada en un X, ¿sí? Eh, que es una transformación lineal, ¿no? Pero a su vez evaluado en H va a obedecer a esta forma. Va a ser B de F', F' de X por H, así, ¿ok? Por el G de X. Entonces, imagínense la derivada del producto, ¿no? El primero derivado por el segundo derivar más, ¿no? El B del F de X sin derivar por la derivada de G', evaluado en el H, ¿sí? ¿No? Entonces, este es un corolario que me da, por decirlo así, las reglas más básicas de diferenciabilidad. La única que habíamos demostrado por la definición es esta, la primera, ¿no? Y es creo que solamente el primero, ¿no? Pues vamos a ver que con la regla de la cadena, demostrar esto, se hace una tarea no muy complicada. Entonces, para hacer ese contraste como ejercicio, ustedes podrían intentar demostrar por la definición. Tampoco es muy difícil, especialmente el C, pero eh, la regla de la cadena facilita mucho todo, ¿no? Entonces, eh, para demostrarlo, por ejemplo, solamente el primero, por ejemplo, el A, ¿no? Para demostrarlo, lo único que tenemos que eh, observar, si quieren, es lo siguiente, ¿no? Si nosotros, para el A, si nosotros consideramos ahora dos funciones, una que le vamos a llamar alfa, ¿sí? Este alfa no va a ser otra cosa sino la suma, ¿ya? Va a ser la suma alfa, bueno, alfa S, T igual a S más T, ¿sí? Entonces este alfa lo tienen que entender como una función, en mi caso, como estoy trabajando con la suma de valores en F, es la suma en F, de F por F en F, así, ¿no? Entonces, esta función, estas funciones son, son derivables, ¿no? Son las operaciones que nosotros tenemos aquí, son transformaciones lineales, ¿no? Si ustedes agarran una suma aquí, ¿no? Van a ver que es una transformación lineal, ¿sí? Esto es una transformación lineal. Una transformación lineal aquí en F por F, ¿no? No lo voy a hacer, pero simplemente, a ver, súmenle un S más S', T más T', ahí se van a dar cuenta, ¿no? Y luego la otra función que vamos a usar es esta, que le voy a llamar M, digamos, M de, bueno, de T, que va a ser la multiplicación por el lambda T. Solo eso, ¿no? Entonces la M va a ser nada más que una función que va a ir de F de nuevo en F. Y es la multiplicación por un escalar fijo, lambda. So, lo que ustedes tienen que notar aquí también es que esto también es una transformación lineal. ¿Sí? Entonces, a partir de considerar estas dos funciones, ¿no? Nosotros lo que podemos observar es que esta aplicación suma, la aplicación F más G, ¿no? F más G como que es nada más que la suma, ¿no?
no es nada más que la composición con, es decir, lo puedo ver así, F más G, así. Lo puedo ver como la composición eh, primero de esta aplicación, que ustedes ya la conocen, F, G, así, compuesto con el alfa, por ejemplo, el primero. La función f más g es nada más que f, g compuesto con g. Este f, g compuesto con g es nada más que esta función, por si acaso. F, la función que montamos con las coordenadas. F, g es una función que va de nuestro u, ¿no? Y que va en el par f por f. ¿Sí? A cada x le asignamos el par f de x, g de x, así, nada más, ¿no? Entonces, sí, esa es la función esta. Entonces, fíjense, esta f, g va de u en f por f y el alfa va de f por f en f. Entonces, aquí tengo, no tengo nada más que una composición, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que como f es diferenciable y g es diferenciable, las coordenadas de esta función son justamente esas, f y g. Por lo tanto, esta también es diferenciable. Entonces, nosotros ya sabemos que esta función es diferenciable. ¿Se dan cuenta? Eh, en X, ¿no? En el caso en X. Y esta alfa también es diferenciable porque es transformación lineal. Nosotros ya sabemos cuál es la derivada de una transformación lineal diferenciable, ¿no? Entonces, por la regla de la cadena, esta composición se va a volver diferenciable y por lo tanto la derivada de f más g prima de x por la regla de la cadena va a ser, ¿qué va a ser? Va a ser la derivada alfa prima, ¿no? En esta función evaluada en x, lo voy a escribir así tal cual, ¿no? F como g evaluado en x, ¿no? Compuesto con, ¿no? La derivada de esta función, f como g prima en x. Entonces solamente tengo que calcular ahora esto, ¿no? Entonces esto aquí tengo que recordar cuál es la derivada de una transformación lineal, ¿no? Y aquí lo voy a colocar en otro colorcito aquí al lado. La derivada de una transformación lineal en un X es exactamente la misma transformación, ¿no? Eso es algo que ya lo hemos visto y que lo vamos a aplicar. Entonces, la derivada de esta alfa prima en esto, no importa qué sea aquí, va a desaparecer, es la misma alfa, entonces esto va a ser alfa, ¿no? Alfa, ¿no? Compuesto, ¿no? Con la derivada de esto. Pero la derivada de una función en coordenadas es la derivada de las coordenadas, ¿no? Entonces, esto se va a convertir, bueno, lo voy a escribir como una eh, composición, bueno, se va a convertir en esto, ¿no? Compuesto con f', g' en x, ¿no? Así, ¿sí? Entonces esto es ¿por qué? Por la forma como se deriva una función en coordenadas, ¿no? Entonces lo único que hacemos aquí es ahora hacer la composición alfa de f' de x, g' de x. Y esto no es nada más que la suma de estos dos, que sería f'. Bueno, en realidad debería haberlo, bueno, miren, en realidad debería haberlo hecho esto en evaluado en un H, ¿no? Porque es, bueno, cochito. Sí, debería haberlo hecho evaluado en un H. Bueno, este lo haremos evaluado en un H y los otros ya no lo voy a hacer, ¿ya? Para que más que todo quede claro de qué se está hablando, porque aquí voy a hacer una composición que probablemente no les quede claro, ¿ya? Entonces, aquí lo voy a evaluar en un H. Entonces, por la regla de la cadena, esto sería lo que les decía, ¿no? Alfa prima de esto, ¿no? Sería f, g en x. Claro que esto va a desaparecer enseguida, ¿no? Compuesto con, y esto voy a hacer un paréntesis aquí, compuesto con la derivada de esto, ¿no? F, g prima de x. Y todo esto evaluado en un h, porque es en un h en el que se evalúa todo, ¿no?
Aquí no va a haber, bueno, aquí, como esto es una transformación lineal, aquí no va a haber problema, esto se va a volver solamente el alfa compuesto, y aquí es donde hay que tener algo de cuidado, ¿no? Esto, por las reglas por cómo se derivan estas transformaciones, se va a convertir en lo que les decía, f', ¿no? Eh, de x, ¿no? Así, f' de x, g' de x, pero ojo, aquí estamos viéndolo esto como una transformación lineal, ¿no? Esto es una transformación lineal, ¿no? Entonces esto es un par de transformaciones lineales, por eso es que puedo componerlo, ¿sí? Porque aquí lo que tengo es una transformación lineal y todo esto evaluado en un h, ¿no? Entonces cuando yo hago la composición, por eso es que he hecho con h para que esto se note claramente, esto se va a convertir en esto evaluado en esto evaluado en h, pero como es la composición, entonces esto va a ser f'x h, ¿no? Coma, g'x h, ¿no? Y aquí sí tiene sentido lo que el alfa, ¿no? Porque eso solo suma elementos de f. Y estos ya son elementos de f. Entonces esto se volvería en f' de x h más g'x h igual a, y esto se volvería en f' de x más g' de x h. Así, ¿no? Por lo tanto, llegaríamos, como esto vale para todo h, quiere decir que esta función es igual a esta función, ¿no? Entonces tendríamos que f más g, la transformación f más g' de x es idéntica a la transformación f' de x por más g' de x, ¿no? Entonces, de esa manera llegamos a la conclusión utilizando las reglas de la cadena. Fíjense que ya han utilizado la definición, solo las reglas de la cadena, pero hay que tener mucho cuidado en la forma como se realizan las composiciones, ¿no? Para no... Ahora, lo que yo he hecho antes, ¿no? Omitiendo el H, no es que estuviera mal, sino que es necesario hacerlo alguna vez así para entender cómo a veces se flexibiliza la notación, ¿ya? Entonces, esto es para el A. Para el B, vamos a hacerlo aquí mismo. Bueno, para el producto pasa lo mismo. Por ejemplo, cuando hacemos el lambda, por la regla de la cadena de nuevo, el lambda f, la función lambda f, yo la puedo ver como la multiplicación aplicado en el f, ¿no? ¿Sí? Donde este m, ya lo saben, es esta función, ¿no? La multiplicación por un lambda fijo, ¿no? ¿Sí? Los dos son transformaciones lineales, ¿no? Perdón, el m es una transformación lineal, entonces eso va a influir. Lo que decía es que este f ya sabemos que es diferenciable en un x, ¿no? Y este m es una transformación lineal, entonces va a ser diferenciable también, ¿no? Entonces, por las reglas de la cadena, y esto ya lo voy a hacer omitiendo el h, pero ya suponiendo que ustedes lo van a interpretar, ¿no? Este lambda f prima en un x, ¿no? No va a ser nada más que m prima, ¿no? Evaluado en f de x, ¿sí? Compuesto con f prima, con f prima, ¿no? F prima en x, ¿sí? Entonces, al hacer aquí, el m es una transformación lineal, entonces todo esto se va a convertir solo en m. M compuesto con f prima de x. Y el m compuesto con algo me va a dar la multiplicación por el lambda, ¿no? ¿Sí? Porque es una transformación lineal, lambda por f' de x, ¿no? Ahora, obviamente esto, evaluando en un h, tendrían que hacer el detalle, pero esto ya funciona, porque m compuesto con una función es multiplicar esa función por f, ¿no? Entonces aquí no hay problema, no hay mucho problema con eso, ¿no? Bien, para el b, para el inciso b, que es el que se refiere al inverso, ¿no? Lo que nosotros hacemos es hacer lo mismo, ¿no? Solo que ahora nosotros vamos a considerar una aplicación que la vamos a llamar I, ¿sí? Y este I va a ir del campo escalar en el campo escalar, ¿no? Es una transformación, donde esto ya saben, es los reales o los complejos. Pero, ¿qué hace esta aplicación I? I de X lo que va a hacer es, bueno,
En realidad esto está mal, ¿no? Tendría que quitarle al 0, ¿no? Y K menos 0 sería en K, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el I? Lo invierte. Hagas un X y lo va a llevar en su inversa, X a la menos 1. Siempre puede hacer eso porque está definido en K menos 0. ¿Listo? Esto es lo que hace entonces el I de inversión. Piensen en I de inversión, ¿sí? Entonces, esta aplicación, la 1 sobre F, de la que estamos hablando, ¿no? La puedo ver como una composición, ¿no? La composición de la función F con esta I, y que siempre está bien definido porque por hipótesis, ¿no? Por hipótesis estamos diciendo que F de X es distinto de 0. Eso significa que F de U, o sea, la imagen de la función U, está contenido en K menos 0, que es el dominio de mi función I. Entonces esta función está bien definida. Ahora este F es diferenciable en X, ¿no? En X, ¿no? Y este I es diferenciable, ¿no? Es diferenciable como función de K en K, de R en R, ¿no? Entonces no hay problema. Y sabemos cuál es su derivada, ¿no? Eh, además hemos visto, incluso con matrices hemos visto esto, ¿no? Las matrices inversibles, ¿no? Cómo era su inversa, ¿sí? Entonces, no, lo único que hacemos es aplicar la composición. Entonces, la derivada de esto, ¿cuál sería? 1 sobre F prima en un X. Aquí creo que tendríamos que hacerlo en un H igual. Bueno, no creo. Igual a, bueno, sería igual a la inversa, ¿no? Eh, prima evaluado en X, ¿no? Eh, en un X, no, perdón, en F de X, así, ¿no? Compuesto con F' de X. Sí, ¿no? Entonces, y aquí aplicamos lo que ya sabemos, justo de este hemos hecho bueno, no le hemos llamado I, pero cuando lo veíamos como matrices, ya habíamos visto la derivada. Para recordarlo, la derivada y prima de X, evaluada en un H, no da nada más que menos X por H por X, X a la, perdón. Es X a la menos 1 por H por X a la menos 1. ¿No ve? Sí, voy a tener que hacerlo esto con H para no rayarnos. H. Y aquí sería, entonces, la composición sería I prima X, F de X, ¿no? F de X, así. Compuesto con el F prima X, y esto lo vamos a evaluar en H, ¿ya? Lo estoy volviendo a hacer así para poder aplicar esto apropiadamente, si no se me va a complicar, ¿ya? Ok, entonces aquí, haciendo antes de aplicar esto, vamos a evaluarlo en H. Entonces aquí tendría I', la derivada de F en F de X. Eh, está bien. De F' de X evaluado en H. ¿Sí? Así ya está evaluado esto en este de aquí, ¿no? Y así vamos a poder jugar. Ahora fíjense, este de aquí es el que juega el sol de H, ¿no? Y este F de X es el que juega el sol de X, ¿no? Entonces, aplicando esta regla que le hemos deducido en el capítulo de ejemplo de la inversa, ¿no? Entonces, esto se volvería menos, ¿no? Nuestro F de X, eh, pero invertido, entonces esto sería F de X y, eh, bueno, lo voy a escribir así, F de X invertido a la menos 1, que es un escalar nomás. Nos recuerden que el F estamos tomando valores en K. F de X, ¿no? Eh, compuesto, ¿no? En mi caso ¿no? El H, que para nosotros es todo esto, F' de X de H, ¿no?
es el valor del vector por, ¿no? De nuevo el inverso, que sería en este caso f de x a la menos 1, que es un escalar, ¿no? Entonces, escribiéndolo esto de nuevo, tendría menos, y aquí tendría f de x 1 sobre f de x, ¿no? Como escalar, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Porque este es un escalar con este escalar y tal, por f' de x evaluado en, y esto como es un escalar, esto lo puedo ver así, esto evaluado en h. Pues como las dos funciones son iguales, por lo tanto, ¿no? 1 sobre f' en x es igual a este de aquí, ¿no? Menos 1 sobre f de x al cuadrado por f' de x. Así, ¿no? Que les recordará la derivada de un cociente, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, este resultado incluso lo podemos extender, ¿no? Lo único que tendríamos que hacer es considerar, no necesariamente que esto tome, no solamente considerar que esto sea f de x. Miren, a ver, lo voy a escribir entre paréntesis, ya antes de continuar. Podemos extenderlo de una manera muy interesante, ¿no? Voy a escribir aquí, así. Podemos considerar f, ¿no? Que va de u, subconjunto de e. No, estoy haciendo mal porque necesito la inversa, ¿no? Ujú. No, a ver, olviden lo que estaba queriendo hacer, no tiene sentido todavía. Lo voy a pensar un poco más. Bien, finalmente el último, que sería el inciso C. A ver, inciso C, claro, para la aplicación bilineal. C, ¿no? Aquí lo único que tenemos que hacer es nuevamente aplicar nuestra eh, simplemente como estamos con esta aplicación, o sea, lo que único que tenemos que observar es esto, ¿no? Que el B de f, g, que hemos definido, que es la aplicación que queremos derivar ahora, no es nada más que la composición de B con la función coordenadas fg, nada más, ¿no? ¿Sí? Esta función ya es derivable, diferenciable en un x, ¿no? Y esta función de acá es también derivable. ¿Por qué es derivable? Porque es bilineal, ¿no? Toda aplicación bilineal es derivable, ¿no? Y, y hemos calculado la derivada. Esto entre paréntesis lo voy a colocar aquí solo para recordarlo, ¿no? Aquí. La derivada de una aplicación bilineal en un x, y evaluada en un h, k, no era nada más que la b de x, k, ¿no? Más la b de eh, h, y, así, ¿no? Eso era algo que ya lo sabemos varias veces, ya lo hemos visto. Entonces aquí va a pasar lo mismo, ¿no? Bueno, como tengo esta composición, lo único que tengo que hacer ahora es aplicar las reglas de la cadena, ¿sí? Entonces, la b', f, g, la voy a aplicar en el x, ¿no? Y eso sería por la regla de la cadena, la derivada del primero, b' de el valor, ¿no? De f, g, compuesto con la derivada de esto, ¿no? Que sería, aquí de nuevo debería haberlo hecho en h. Sí, lo haré nomás en h porque puede generar confusión. Esto evaluado en x, evaluado en h, ¿ya? Entonces, esto sería la composición, que sería b' de f, g en el x, ¿no? ¿Sí? Compuesto con esto, f, g, prima en x, y todo esto evaluado en el h. Sí, lo estoy haciendo así para no sacar algo confuso, porque voy a utilizar esto, ¿no? Y para esto necesito evaluarlo en un par, ¿no? Ok, entonces haciendo la composición y antes mismo de derivar esto, yo lo voy a expandir esto aquí adentro nomás, pero esto sería el f de x, g de x, nada más, ¿no? Tengo ya un par.
Fíjate, este par es el que va a jugar el sol de X y Y aquí, ¿no? Y esto ya lo voy a evaluar en el valor, que sería esto, ¿no? Entonces la derivada de esta composición es el par de derivadas evaluada en H, sería F' X en H, G' X en H, ¿no? Y lo único que hago ahora es que, fíjense, ahora es un juego de soles, ¿no? F de X, G de X es X, y este F' de X, H, G' de X, H es Y, H, K. Entonces, lo único que aplico es la regla de derivación de las bilineales, entonces tendría el B de el primero sin derivar, que sería, bueno, va a salir al revés, pero bueno, es lo mismo. F de X, que sería G' H, más P de el H, que sería este, ¿no? F' X H, G de X sin deriva. Y acabó, ¿no? Entonces tendría que esa es la derivada eh, de esa aplicación BDF, ¿no? Sí, entonces aquí lo importante es darse cuenta que la aplicación bilineal aquí funciona un poco como el producto, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos eh, el B como un producto, lo que recuperamos es como una especie de regla del producto que conocíamos ya mucho, ¿no? Entonces, esto me va a permitir, por ejemplo, derivar un producto interno, ¿no? Derivar un producto vectorial, ¿no? Eh, y así, ¿no? Por ejemplo, aquí lo voy a colocar aquí como acá pite, ¿no? Un caso especial de esto es cuando nosotros consideramos, por ejemplo, la B de X, Y como siendo un producto interno. Este es un caso muy concreto, ¿no? Es un producto interno, ¿sí? Entonces, viéndolo como producto interno, ¿no? Si nosotros podemos considerar entonces esta función, ¿no? F, G, el producto interno de dos funciones, ¿no? Obviamente, en este caso, la derivada, por ejemplo, de este producto interno, este producto para dos funciones, esto es lo mismo que hacer esto, ¿no? B de F, G. Sería eso, ¿no? Entonces, por lo que acabamos de hacer, la derivada del producto interno de dos funciones, prima X en un H, ¿sí? No sería otra cosa sino el producto interno de la derivada X H con el G de X sin derivar, ¿no? Más el F de X sin derivar por la derivada G' de X por H, ¿no? ¿Sí? Un primer caso importante, un primer caso particular importante, ¿no? Interno. Otro caso particular importante es cuando tomamos, por ejemplo, nuestro F como siendo la, el R3, ¿no? O el C3, si prefiero, ¿no? Y consideramos el B de X, Y como siendo el producto vectorial, ¿no? ¿Sí? Este es el producto vectorial que asigna a cada par de vectores un tercer vector ortogonal, ¿no? Ustedes saben que esto es una aplicación bilineal, ¿no? Eh, no es, no es simétrica, pero al menos cumple las dos propiedades fundamentales que son la de linealidad respecto a cada uno y que los escalares salen. Si esas dos se cumplen, entonces esto va a seguir valiendo, ¿no? Entonces no hay problema, ¿sí? O sea, me refiero a comparado con el producto interno, que es simétrico. Este no es simétrico, es bilineal, pero no es simétrico, ¿no? Entonces, este producto vectorial es el producto vectorial, ¿no? ¿Sí? Igual, ¿no? De nuevo voy a poder ahora tomar esta aplicación, F por G, producto vectorial, ¿no?
que sería de nuevo b de f, g, para este b, ¿no? Producto vectorial. ¿No? En algunos textos van a verlo así, x, y, ¿no? Entonces, depende de cada autor, ¿no? Producto estrella, producto cruz, qué sé yo, ¿no? Entonces, de nuevo aquí se va a valer lo que decíamos, ¿no? F por G prima en X en un H, ¿sí? Va a ser nada más que el F prima de X en H, que es un vector en R3, ¿no? Por el G de X, que de nuevo es un vector en R3, más el F de X sin derivar por producto vectorial, ¿no? G prima X H, que es un vector en R3, ¿no? Entonces, de nuevo voy a tener eso. Y, ¿no? Y conocer estas reglas es muy importante, especialmente geometría diferencial, que es una materia que ustedes van a seguramente, eh, eh, seguramente llevar en el futuro, ¿no? Ustedes van a poder aplicar justamente estas reglas de esta manera en la deducción de las propiedades, ¿sí? Muy bien. Otro resultado que es importante tenerlo eh, es el que se refiere a, por ejemplo, eh, la norma de, perdón, la norma al cuadrado en realidad, ¿no? Que va a ser otro caso donde vamos a aplicar esto, ¿no? Me refiero a esta aplicación. Si yo tengo una aplicación ahora, de nuevo voy a tomar el f, ¿no? De u en f, ¿sí? ¿No? Pero ahora vamos a considerar esta función que se llama la norma al cuadrado, ¿sí? Esta función va a ir de u, pero va a irse a los escalares. En realidad iría al r, ¿no? Porque estoy tomando la norma, ¿sí? ¿Y cómo funciona esta aplicación? A cada x lo que hace esta función norma cuadrado en un x es que le va a asignar el, eh, la norma de f de x al cuadrado. Que si además es esto, ¿no? Entonces, nosotros vamos a suponer ahora que esta norma proviene de un producto interno, ¿no? Entonces, la hipótesis es que vamos a considerar que la norma de X es un producto interno, es decir, está definida a partir de un producto interno. Entonces, si suponemos además esto para los elementos de F, ¿no? Lo que nosotros tenemos es que esto va a ser el producto interno de f de x con el mismo f de x. Así, ¿no? Y entonces esta función, a partir de lo que hemos hecho, también va a ser derivable, ¿no? También va a ser derivable porque aquí en realidad lo que hacemos, lo que observamos es que la función norma de f al cuadrado no es nada más que la composición de f, f, compuesto con el producto interno. Así, ¿no? Visto utilizando ya las notaciones, sería así. Producto interno, la función producto interno, compuesto con el par f, f. Nada más, ¿no? Eso es esto. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, utilizando lo que acabamos de hacer para el producto interno, ¿no? Y la composición y todo eso, lo que nosotros tenemos es que la derivada de esta aplicación, f, norma de f al cuadrado, ¿no? Evaluado en bueno, todo esto prima, en un X y evaluado en un H, digamos, ¿no? ¿Qué sería? Pues sería esto, ¿no? Esto, pero para F igual a G, F y F, ¿no? Entonces tendríamos que, esto sería igual a, bueno, lo voy a escribir, ¿no? F prima X H, FX, ¿no? Más FX, y como estamos con un producto interno, estos dos van a ser lo mismo. Porque es simétrico el producto interno, ¿no? Entonces esto va a ser igual a dos veces el producto interno de f'x h con fx. Y acabó, ¿no? Esa sería la derivada
de la norma al cuadrado, ¿sí? Bien, y uno se preguntaría, bueno, ¿y qué pasa con la norma, no? Y ahí es donde nosotros tendríamos algunos problemas, ¿no? Tendríamos algunos problemas porque nosotros sabemos que em, nosotros, la función, por ejemplo, aquí lo que tenemos que hacer es, para tener la norma, sacarle las raíz, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros sabemos que esta función raíz no es derivable en el origen, ¿no? Solamente es derivable en los números positivos, ¿no? Entonces, ahí estaría el problema con intentar derivar la norma, ¿no? Es decir, si yo considero la norma de f, esto no es nada más que una función que va de u en r, ¿no? ¿No? Y que obviamente a cada x le va a asignar la norma de x, la norma de f en x, y que estaría definido así, ¿no? F de x, f de x, para nuestro caso, a la un medio, ¿sí? Entonces, esta norma de f no sería nada más que la composición eh, de de tres funciones en realidad, si se dan cuenta, ¿no? La función, primero el par ff, ¿no? Luego el producto interno, y luego la función elevado a la un medio. Así o la puedo ver lo voy a escribir bien, ¿ya? La función elevado, la potencia un medio, la puedo escribir así, ¿no? Compuesto con el producto interno, ¿sí? Lo acostumbro a eso. Compuesto con el par f, f, así. Entonces tendría la composición de tres aplicaciones. Estas dos, fíjense, esta composición ya hemos visto que es diferenciable, ¿sí? Y ya sabemos cuál es su derivada. Pero esta de aquí no es diferenciable eh, en el cero, ¿no? Y nosotros sabemos que esto se puede hacer cero tranquilamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, para poder, para poder excluir este problema, una de las, eh, una de las formas en la que nosotros podemos, digamos, eh, podemos salvar esta situación, ¿no? Es considerando la norma, de nuevo, la función norma, ahora le vamos a llamar, pero sería diferenciable, pero como función en los números, en los vectores no nulos, ¿no? ¿Okay? Entonces, en ese caso sí podemos hacer algo aquí, ¿no? Entonces, así directamente, no, esto no necesariamente sería, esta función, por ejemplo, sería diferenciable eh, en los positivos nomás, ¿no? Entonces, para poder tener eso controlado, tendríamos tendríamos que considerar la norma eh, solamente en el caso cuando eh, no toma valores negativos, ¿no? Entonces, para salvar esta situación, lo que nosotros hacemos es considerar la, la función, una función, ¿no? Consideramos que f de x es no nulo, distinto de cero, ¿no? Para todo, para todo x que pertenece al, ¿no? Entonces, fíjense que si ese es el caso, esto solamente va a tomar valores positivos, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto, la función al componerse con la potencia un medio, no va a haber problemas, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿no? Entonces, podemos concluir a partir de eso que esta función, ¿no?
que estamos llamándole la norma de f, es diferenciable en X, ¿no? ¿Sí? Es diferenciable en X, ¿no? Eh, em, es diferenciable en X, ¿no? ¿Y cuál sería entonces eh, la derivada? Bueno, ya sabemos cuál es la derivada de esta parte de aquí, ¿no? De esta composición. Y ya sabemos también cuál es la derivada de la aplicación elevar al, porque aquí el resultado de esta composición es un número. Entonces aquí lo único que estamos haciendo es componerlo con una tercera función, que sería la derivada de la potencia cuadrada, ¿no? Perdón, de la potencia en medio. Y eso nosotros sabemos cuál es la derivada, ¿no? Si nosotros tomamos h de t igual a t a la 1 medio, obviamente aquí t es positivo, ¿no? La derivada, ¿no? No es nada más que un medio, ¿no? T a la menos un medio, ¿no? O si prefieren, 1 sobre 2 T a la 1 medio, ¿no? ¿Ok? Y visto este h como una función que va de los reales positivos en los reales, que va a ser el caso, justamente por esta condición de acá, ¿no? Pero esto visto como transformación lineal, esto ustedes lo tienen que entender como la aplicación que h' de t evaluada en un h le asigna a este multiplicado por h, ¿no? Entonces, así es como lo tengo que entender la derivada de esta t a la 1 medio para poder aplicar aquí, porque aquí estoy haciendo la composición y voy a hacer la composición total, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, a lo que vamos a llegar finalmente es a que la derivada, o sea, lo vamos a hacer, ¿no? Esta sería, bueno, va a ser un poco, bueno, ni modo. La derivada de esta función evaluada en un x, evaluada en un h, ¿no? ¿Sí? No sería nada más que la composición de esto, pero la composición de esto nosotros ya sabemos qué es. Entonces, a esto permítanme llamarle g, ¿ya? Para comodidad, ¿no? Le voy a llamar g a esta composición. Entonces voy a tener la derivada de esta, que le estoy llamando h, a este le voy a llamar h, de acuerdo a lo que estamos usando aquí, ¿no? H compuesto con G' en X evaluado en H. Entonces vamos con las reglas de la cadena. H' de G de X, ¿sí? ¿No? Compuesto con G' de X y todo esto evaluado en H igual a, y voy a hacer la composición, entonces esto sería H', todavía no lo voy a aplicar, G de X, así, de G' de X, de H, y ya está. Ahora sí, ¿no? Entonces aquí es donde voy a aplicar ya las reglas, si quieren, ¿no? Entonces esto va a ser igual a, muy bien, ¿qué sería? A G'XH, ya lo tengo aquí, ¿no? Me va a dar todo esto. 2 F'XH, F de X, ¿no? Entonces esto de aquí ya lo tengo. Esto me va a dar entonces el H, no, un ratito. Eh, claro, está bien, ¿no? Sí. Entonces voy a tenerlo aquí. Y esto H', ¿qué me va a dar? Me va a dar esto, ¿no? Evaluado en este, que es el que juega el sol de H, le va a multiplicar por este, con el T, el de adentro. Entonces, esto no va a ser, primero vamos a ver esto, H' de esto, evaluado en esto, me va a dar 1 sobre 2 veces T a la 1 medio, ¿no? Es decir, lo que está aquí adentro, G de X elevado a la 1 medio. ¿Y quién es ese G de X evaluado a la 1 medio? G de X es todo esto. Entonces sería el producto interno, ¿no? De f de x con f de x evaluado a la 1 medio. Así, ¿no? Eso es esto, t a la 1 medio. G de x
que es todo esto elevado a la 1/2, ¿no? Por, ¿no? Por, el h ahora es el que juega G'XH, pero G'XH es esto, ¿no? Entonces esto sería 2 por F'XH, f de x, así, ¿no ven? Y este 2 con este 2 se va, y al final de cuentas me va a quedar como esto es un escalar, ¿no? Entonces lo puedo escribir así, ¿no? F'XH, todo es un escalar en realidad, ¿no? Coma f de x, dividido por el producto de f de x, coma f de x a la 1/2, así, ¿no? Y ya está, esa sería la derivada de la norma, ¿no? La derivada de la norma evaluada en x evaluada en h sería esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que tener algo de algo de cuidado, ¿sí? A la hora de derivar la norma. Puedo derivar la norma de una función en tanto la función no sea nula, ¿sí? Esa es entonces la condición que hay que tener, algo de, algo de cautela a la hora de hacer las cuentas, ¿sí? Ya, entonces, un aspecto que hay que tener en cuenta a la hora bueno, todo esto lo que nos hace ver es que la función norma, ¿no? Eh, al cuadrado siempre va a ser diferenciable, pero la función norma no necesariamente, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Una pregunta natural que ustedes pueden hacerse es qué pasa con cuando la norma no proviene de un producto interno, ¿no? Eh, entonces, lo que va a suceder es que el producto, la norma al cuadrado, no necesariamente va a ser diferenciable en todos los puntos. Eh, ¿Sí? Y eso se debe al hecho de que, bueno, eso lo vamos a ver después, pero cuando uno hace el gráfico de o sea, cuando tenemos una norma, al final de cuentas, por ejemplo, la norma que proviene del Producto Interno, si nosotros consideramos la norma como una aplicación de dos variables, por ejemplo, la norma al cuadrado sería esta, ¿no ve? X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿sí? Omitimos las raíz porque estamos elevando al cuadrado, ¿sí? Y si se dan cuenta, la gráfica de esta función en R2, ¿no? Es un, es una semiesfera, ¿no? Es más o menos así, ¿no? Sí, bueno, más o menos así. Bueno, no sale el dibujo. Van a tener una semiesfera, así, ¿no? Esta es más o menos la gráfica de la función de esta de aquí, ¿ok? Su gráfica. Em, por un lado, ¿no? Entonces, si nosotros, esto sería la norma de x, y, norma euclidiana, ¿no? A la 1/2. Perdón, al cuadrado. Estoy equivocado. Su gráfica sería más o menos esto, ¿no? En cambio, si nosotros tomamos ahora la norma por ejemplo, del máximo, ¿sí? Si tomamos al cuadrado incluso, ¿no? X, y, otra función que sería la norma del máximo de, así, ¿no? Si ustedes toman esta función y lo elevan a la 1/2, como aquí, ¿no? Si quieren, ¿no? Bueno, no lo voy a elevar a la 1/2, no es necesario, pero cuando ustedes hacen el gráfico, lo que van a obtener es una función que no
no tiene un comportamiento suave como este, ¿ya? Ese es el principal problema con las normas que no provienen de un producto interior, ¿no? En este caso, nuestra bola es más o menos así. Es un zomboide, ¿no? Bueno, voy a intentar dibujarlo bien. Así es más o menos nuestra bola en el R3, la gráfica de esta función. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes pueden notar aquí es que es una función que tiene aristas, ¿no? Tiene vértices, ¿no? Vértices o picos, ¿no? Picos. Y ustedes saben que esos lugares son lugares donde la función no es diferenciable. En realidad, las derivadas parciales no van a existir aquí, ¿no? Si uno toma la derivada parcial en el punto cero para esta función, ¿no? Entonces no va a poder sacar. Aquí siempre va a existir. La derivada parcial en el cero va a ser la derivada de esta curva, ¿no? Y la derivada parcial con respecto de y va a ser esta curva, ¿no? Aquí esas dos no van a existir, ¿no? Entonces aquí existen las derivadas, digamos, este le llamo f y este le llamo g. Aquí, eso ustedes lo pueden calcular incluso, ¿no? Les pido que ustedes lo hagan. En este caso, en este primer caso, para esta función, van a existir las derivadas parciales de esta función f con respecto de x en el punto cero, en el origen, ¿no? En el origen existen las derivadas parciales, ¿no? Existen, no va a haber problema. En cambio, aquí para este g existen, ¿no? En cambio, para este g no van a existir las derivadas parciales de g con respecto de x, ni en el origen, obviamente, en el origen, la derivada parcial de g con respecto de y en el origen no existen, ¿sí? No van a existir, fíjense, son funciones, las curvas que corresponden a estas derivadas parciales no son diferenciables en el origen, ¿no? Porque tiene picos ahí, ¿no? Entonces, y eso resulta del hecho de que esto es justamente una norma que no proviene de un producto interno, ¿no? Entonces, la propiedad anterior que hemos hecho depende fuertemente de este de aquí, ¿no? Todo depende de eso, la derivación y todo, ¿no? Cuando no proviene de un producto interno va a pasar algo de lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual hay que tener cuidado cuando se deriva la norma, ¿no? Ustedes solamente pueden derivar una norma cuando proviene de un producto interno, ¿no? Y es en los puntos donde, donde es distinto de cero, porque en el cero tampoco es derivable por la función un medio, ¿no? Entonces eso es algo que hay que tenerlo siempre muy en consideración, ¿no? Especialmente eh, a la luz de la regla de la cadena, ¿no? Porque aquí igual está componiéndose aplicaciones, pero fíjense que estas aplicaciones no son diferenciables para el resultado de X, para el resultado de Y, el máximo tampoco es diferenciable. En cambio aquí todo es diferenciable, X al cuadrado, Y cuadrado, entonces esa es otra manera en la cual ustedes pueden, digámoslo, analizar esta situación de las derivadas parciales, ¿no? Muy bien, otro aspecto que hay que tener muy en consideración a la hora de trabajar con esto de la regla de la cadena es el tema de las derivadas de orden superior, ¿no? Cuando uno considera las derivadas de orden superior, se va a hacer un poco más difícil todavía aplicar la regla de la cadena, ¿no? Es decir, si ustedes, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Si hemos sacado cuál es aunque en este caso no va a ser tanto, pero imagínense que tengo un producto, ¿no? Digamos, entre dos funciones f de x por g de x, ¿ya? Pero puede ser producto escalar, ¿no? O puede ser los dos números funciones reales, entonces
Ya hemos visto de dónde sale aplicando las reglas de la cadena la derivada, la primera, la derivada del producto, ¿no? Prima XH, ¿no? Entonces, una pregunta muy pertinente sería ahora, ¿cómo sería la derivada, la segunda derivada evaluada en X, ¿no? Evaluada en H, K, digamos. Esta ya no es una pregunta sencilla de responder, ¿no? Porque aquí lo que tenemos que hacer es de nuevo ver la cuestión de la composición, o sea, la regla de la cadena, pero ahora aplicado en esta aplicación. Es decir, tengo que ver ahora cómo es el producto como aplicación de X, porque eso es lo que derivo aquí, ¿no? Si omitimos el H, ¿no? Si omitimos el H, tendría que verlo, es así, ¿no? Es f' de X, pero es tu transformación lineal, ¿no? Por G de X, pero este producto por un escalar, ¿no? Más aquí tendría que ser igual lo mismo, f de X escalar por G' de X transformación lineal. Y esto es lo que tengo que ahora derivar, ¿no? Tengo que derivar esto de aquí, ¿no? Teniendo en cuenta que esto es un escalar y esto es una transformación lineal, ¿no? Entonces, hacer esa derivación ya no va a ser sencillo, ¿no? Y ahí es donde tengo que aplicar otro tipo de técnicas, ¿no? Otro tipo de estrategias para poder hacer, que va a pasar por la derivación parcial segmentada, ¿no? La derivación parcial segmentada va a consistir en ver esto como una suma directa de subespacios y ahí lo voy a poder hacer de una manera más sencilla, pero eso lo vamos a ver en la parte de derivadas parciales, que no se refieren exactamente a estas derivadas parciales que estoy hablando aquí, sino a otras derivadas parciales, ¿no? Pero ya les dejo para que ustedes vayan un poco pensando, por ejemplo, cómo lo escribiría esto como una transformación lineal, como una función de X, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, miren, para darles una idea de cómo sería, tendría que verlo esto como un producto, lo podría ver así, incluso un poquito más simplificado, ¿no? F' por G, ¿no? Más F por G', ¿no? Pero este producto F por F' por G, así, lo tendría que ver como una aplicación de U en F, pero que pasa por una composición de este tipo, miren, este de aquí, ¿no? Pasaría por una composición de esta naturaleza. Primero agarro el X y lo que voy a hacer es llevarlo a un par, que va a ser el F' de X, G de X, ¿no? Este de aquí está en las transformaciones lineales de E en F, ¿no? Y este de aquí estaría directamente en F. Entonces, esta aplicación sería una aplicación que va de U en LF por F, así, primero, ¿no? Y luego, ¿qué haría? Bueno, lo debería haber hecho al DBS, ¿no? Pero luego esta aplicación la compondría, pero más que componerlo, haría una especie de multiplicación, ¿no? Ya estaría aquí esta multiplicación, ¿no? Entonces, esa multiplicación, sin embargo, entraría dentro de, como aplicación, ¿no? Sería el producto de esta manera, G de X, lo escribiría de esta manera, F' de X. Pero esto no es nada más que una aplicación que va a ir de F, lo tengo que ver como una aplicación que va de F, perdón, de E en F. ¿Cómo funciona esta aplicación? Va de E en F. A cada H le va a asignar G de X por F'XH. Y eso es lo que tengo que derivar, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer en la parte de derivadas parciales sin tener que pasar por esta composición, ¿ya? Muy bien, entonces lo voy a dejar aquí esta vez, ¿no? Para que ustedes lo vayan analizando esto con calma, ¿sí? Y la siguiente ya vamos a entrar a
a una desigualdad importante y voy a intentar ir ya un poco más rápido para llegar a lo que queremos llegar porque ya el tiempo nos está apretando un poco. ¿Ya?